En los tiempos antiguos, en los frondosos valles de los Andes, dos poderosos imperios se alzaron, destinados a chocar en una batalla legendaria que quedaría marcada en la historia. Los incas y los chancas. La rivalidad ancestral entre los incas, que buscaban expandir su imperio, y los chancas, una fuerza formidable en los Andes centrales, llegó a su punto crítico cuando los chancas emprendieron una marcha implacable hacia el corazón del territorio incaico. Ambos imperios decidirían su destino en la mítica batalla de Yaguarpampa, cuyos relatos fantasiosos y leyendas resonarían por los siglos venideros. Pero, ¿quiénes eran los chancas? El origen y florecimiento de la cultura chanca se remonta a los años 1200 y 1440, y sus territorios llegaron a abarcar las actuales provincias de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, teniendo como capital la ciudadela de Huamancarpa, Casa del Halcón. La mitología chanca señala que 3 hombres emergieron de la laguna Choclococha en la actual Huancavelica y dividieron a los líderes en 3 regiones. Así pues, se le atribuye a Uscovilca como fundador de Jananchanca y a Ancovilca como fundador de Jurinchanca. Si bien los chancas eran politeístas, tenían una poderosa casta sacerdotal y un dios material. Uscovilca, quien los habría guiado hacia las tierras más fértiles de la zona. Además, tenían fuertes conexiones con el culto a la muerte a través de ofrendas materiales y danzas. Supieron aprovechar al máximo las bondades de su vasto territorio. Basaron su economía en el cultivo de productos andinos como la quinoa, el oyuco y la papa. Además, se dedicaron a la crianza de animales domésticos y auquénidos, quienes les proporcionaban comida y ropa. Asimismo, eran hábiles artesanos capaces de reproducir textiles y cerámica de alta calidad. Pero por sobre todas las cosas, los chancas eran verdaderos maestros de la guerra. Su poderoso ejército estaba bien organizado y armado. Los historiadores señalan que desde una temprana edad se preparaban para el combate. Su entrenamiento era riguroso y enfocado en el dominio de las armas, como la guaraca, una especie de honda, y el uso habilidoso de la lanza y el cuchillo de guerra. La disciplina y la resistencia eran fundamentales en su formación como guerreros. A los chancas se les atribuye prácticas bélicas intensas, rituales ceremoniales asociados con la guerra, como beber de un cráneo enemigo jefe y hacer tambores con pieles humanas. Si bien estas características como guerreros feroces puede tener elementos de verdad, la veracidad específica de prácticas extremadamente violentas como beber de cráneos o usar pieles humanas para tambores carece de pruebas directas y precisas en la historia conocida sobre esta civilización. Lo que sí queda claro es que la guerra para los chancas no era solo un acto físico, sino también espiritual. Sus rituales antes de las batallas invocando a dioses guerreros y conectándose con la naturaleza reflejaba su profundo respeto por sobre lo natural y su creencia en el poder de los dioses en las batallas. El episodio de la guerra entre incas y chancas. La confrontación entre los incas y los chancas ocurrió alrededor del año 1440 después de Cristo.
periodo en que ambos pueblos estaban ampliando sus territorios mediante conflictos y alianzas con pueblos colindantes, por lo tanto la guerra era inevitable. Bajo el mando de Ankuwaiku, los aguerridos chancas reunieron un ejército de 40.000 soldados aproximadamente y decidieron marchar hacia el sur. El objetivo era conquistar Cusco, para así asegurar el control del extenso territorio surandino del actual Perú. En esta parte de la historia existe todo un abanico de versiones sobre los personajes que protagonizaron esta guerra por el lado inca. Sin embargo, la versión más consensuada por parte de los cronistas e historiadores señalan que el avance sorpresivo de los chancas tomó desprevenido a los incas, tanto así que el propio gobernante Viracocha, junto con su hijo y sucesor al trono inca y un séquito de nobles, optaron por huir, abandonando a su suerte la ciudad del Cusco. Y es en este escenario que emerge la figura de Tupac Inca Yupanqui, quien ante la huida del monarca asumió el liderazgo de la resistencia y dirigió las cruentas batallas de los incas contra los feroces chancas. La noticia de la huida del soberano inca llegó rápidamente a oídos de los chancas. Es entonces cuando decidieron acelerar el paso, pues vieron una excelente oportunidad para abalanzarse sobre la capital de los hijos del sol. Ante el inminente ataque de los chancas, algunos cronistas señalan que el inca Yupanqui salió al encuentro del enemigo vestido con una piel de puma, atuendo que simbolizaba que su fuerza era la misma que la de ese felino, la del león andino. Los chancas se habían atrincherado en el cerro Carmenga, y a pesar de los esfuerzos del inca Yupanqui, que envió mensajeros al lugar para evitar la guerra, la oferta fue rechazada. Durante este encuentro, se produjo un intercambio de insultos que desencadenó finalmente la guerra. Más allá de las controversias sobre los personajes, el 9 de diciembre de 1438 chancas e incas decidieron sellar sus destinos en la batalla de Yaguarpampa, a puertas de la capital del imperio inca. La batalla fue feroz y sangrienta y duró todo el día. Los chancas, que eran un pueblo guerrero temido por su ferocidad, comenzaron la batalla con una ventaja inicial. Sin embargo, los incas, que eran un pueblo también guerrero, tenían algunas ventajas sobre los chancas y lograron remontar la situación. Una de las ventajas que los incas tenían fue que su ejército era más grande y mejor organizado que el ejército chanca. Además, los incas tenían armas y armaduras más avanzadas que los chancas. También tenían el apoyo de los pueblos vecinos que estaban cansados de la dominación chanca. La batalla se libró en un terreno montañoso que favoreció a los incas, que estaban acostumbrados a luchar en ese tipo de terrenos. Finalmente la batalla terminó con la victoria de los incas. Los chancas fueron derrotados y dispersados. Su poder militar quedó destruido. Sobre la batalla se ha tejido todo tipo de relatos. Algunos mencionan varias fuerzas sobrenaturales y brujerías que habrían influido en el resultado. Una de las leyendas narra cómo un rayo cayó sobre el campamento chanca, matando a muchos de sus guerreros. Este evento habría desmoralizado al ejército chanca y habría dado a los incas una ventaja inicial. Algunos cronistas afirman que la batalla se libró en un día lluvioso. La lluvia habría dificultado la visibilidad de los chancas y que sus armas de metal se oxidaran. Esto habría beneficiado a los incas, que estaban acostumbrados a luchar en condiciones climáticas adversas.
Se dice que los incas utilizaron brujería para ayudarse a ganar la batalla. Se cree que los sacerdotes incas realizaron rituales para invocar a los dioses y para maldecir a los chancas. Según una leyenda inca, los dioses, impresionados por la devoción y el coraje de Pachacútec, enviaron a su auxilio a soldados pururaucas, guerreros tallados en piedras que habitaban las montañas cercanas. Estos soldados míticos poseían fuerzas sobrenaturales, eran implacables en combate y estaban imbuidos con los poderes de las montañas. Los pururaucas emergieron de entre las rocas sorprendiendo a los chancas y sembrando el caos en sus filas. Su aparición repentina cambió el curso de la batalla, otorgando a los incas una victoria que parecía imposible. La leyenda resalta la intervención divina, la valentía de Pachacútec y la conexión sagrada entre los incas, los dioses y las montañas. Los soldados pururauca se convirtieron en un símbolo de esperanza y resistencia, un recordatorio de la protección divina y la fuerza ancestral que aseguró la supervivencia del imperio inca. En el enfrentamiento los incas emergieron victoriosos gracias a la astucia y coraje de Titu Cusi Yupanqui. Pero la clave del triunfo reposaba en un objeto de valor incalculable para sus adversarios: la momia de Uscovilca, símbolo de poder y motivación para los chancas en la contienda. Al finalizar el enfrentamiento, los incas lograron capturar la momia de Uscovilca que los chancas llevaban consigo durante la batalla para darse ánimos. Sin embargo, versiones contradictorias emergen de los recovecos antiguos. Algunos relatos sugieren un giro más siniestro en la victoria inca. Sostienen que Titu Cusi Yupanqui decapitó a los jefes chancas y se hizo con sus cabezas para imponerse a sus enemigos. ¿Fue acaso la brutalidad de Titu Cusi lo que inclinó la balanza a favor de los inca? Desde entonces ese campo de batalla lleva un nombre que resuena en la historia: Yaguarpampa, una designación que evoca el sacrificio y la ferocidad de un conflicto que tiñó la pampa de sangre. Así Cusi Yupanqui, el hombre que se convirtió en el gran Pachacútec, no solo fundó un imperio, sino que dejó un legado eterno, un testamento de grandeza y visión que perdura en las alturas de los Andes, donde los sueños se convierten en realidad y la historia cobra vida. Aunque se debate la historicidad de esta leyenda, su legado perdura en la memoria colectiva como un relato inspirador de superación y la victoria contra toda adversidad. ¿Fueron reales estas fuerzas naturales y brujerías? Es difícil saber con certeza si estas fuerzas naturales y brujerías realmente influyeron en el resultado de la batalla. Sin embargo, es posible que hayan tenido un impacto psicológico en los guerreros de ambos mandos. La historia de esta batalla ha resistido el paso de los siglos, recordándonos que en medio de la grandeza de los imperios siempre habrá secretos ocultos, incógnitas por resolver, que nos llevan a reflexionar sobre el insondable misterio de nuestro pasado. Algunos historiadores sugieren la intervención de fuerzas naturales, mientras que otros hablan de traiciones entre las familias. La batalla de Yaguarpampa fue un evento importante en la historia de los Andes. La victoria de los incas marcó el inicio del ascenso del imperio inca como la potencia dominante en la región. La derrota de los chancas permitió a los incas expandir su imperio y conquistar nuevos territorios. La batalla también tuvo un impacto significativo en la cultura de los Andes. La derrota de los chancas
debilitó el poder de los pueblos guerreros de la región, y los incas pudieron imponer su cultura y su modo de vida a los pueblos conquistados. La guerra entre incas y chancas sigue siendo un tema de estudio e investigación. Los historiadores aún no han resuelto todas las preguntas sobre el conflicto.